Saludos, el día de hoy estaremos hablando acerca del arte y la cultura en el siglo XVIII. Comenzando con el barroco. El barroco fue un estilo artístico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII, caracterizado por su ornamentación exuberante, dramatismo y uso de contrastes. Su periodo abarca aproximadamente desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Dentro de las causas tenemos que surgió como una respuesta a la contrarreforma de la Iglesia Católica y se desarrolló en los países católicos de Europa. Se caracterizaba por el uso de la ornamentación excesiva, el movimiento y el drama, perspectivas ilusionistas, contrastes de luz y sombra, y temas religiosos y mitológicos. Como consecuencia tenemos que sentó las bases para el desarrollo de los estilos posteriores, como el rococó y el neoclasicismo. Dentro de los personajes destacados están Caravaggio, Pedro Pablo Rubens, Gian Lorenzo Bernini, Diego de Velázquez, entre muchos otros. El rococó fue un estilo artístico que se desarrolló principalmente en Francia durante la primera mitad del siglo XVIII, caracterizado por su elegancia, ornamentación delicada y temas pastorales. Abarcó principalmente el siglo XVIII, especialmente en la primera mitad. Este surgió como una reacción al exceso y la rigidez del barroco, buscando una estética más suave y refinada. Se caracterizó por la ornamentación delicada, colores pastel, temas pastorales y amorosos, atmósfera íntima, uso de curvas y formas asimétricas. Como consecuencia tenemos que influenció el diseño de interiores, muebles y moda de la época, pero fue eclipsado por la llegada del neoclasicismo. Dentro de sus personajes destacados están Antoine Watteau, François Boucher, Giovanni Battista Tiepolo, William Hogarth. La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, centrado en la razón, la ciencia, la libertad y la crítica a las instituciones tradicionales. Su periodo de fecha fue principalmente el siglo XVIII. La Ilustración surgió como una respuesta al pensamiento tradicional y al absolutismo monárquico. Se caracterizó por el énfasis en la razón, la ciencia y la educación, la promoción de la libertad, los derechos individuales, la crítica a la superstición y el despotismo. Como consecuencia, contribuyó al surgimiento de movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa y sentó bases para el desarrollo del pensamiento liberal y democrático. Dentro de sus personajes destacados se encuentran René Descartes, Immanuel Kant, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre muchos otros. El enciclopedismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló durante la Ilustración, centrado en la recopilación y difusión del conocimiento mediante la creación de enciclopedias. Abarcó principalmente el siglo XVIII. Fue causado por una búsqueda de recopilación sistemática del conocimiento humano y su difusión entre la población en general. Se caracterizó por buscar el conocimiento universal, el uso del método racional y científico, la crítica a la autoridad y superstición, la divulgación y la accesibilidad, y su perspectiva secular. Dentro de sus personajes destacados están Denis Diderot y Jean-Léon d'Alembert. El neoclasicismo fue un estilo artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, inspirado en la antigua Grecia y Roma. Este fue causado como una reacción al exceso ornamentado del rococó y el deseo de volver a los valores de la antigüedad clásica. Se caracterizó por la inspiración en la antigua Grecia y Roma, líneas claras y simétricas, equilibrio y armonía, y el rechazo a la ornamentación excesiva. Dentro de sus consecuencias están su influencia en la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura de la época, sentando las bases para el arte y la cultura del siglo XIX. Algunos de sus personajes destacados son Jacques Louis Davis, Francesco Milizia,
y Voltaire. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta un próximo encuentro.